pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, y venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Cierre sus ojos, vamos a dar gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón, bendice a tu pueblo en este lugar, que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones. Gracias, amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos? Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de un mensaje interesante en cuestión a restauración. Le voy a llamar: cuéntale tu historia a Jesús. A ver, dile al que está a tu lado: cuéntale tu historia a Jesús. Ok, esto, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad?, samaritana, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tuvo un encuentro con Él, después de un diálogo, hablar de la vida eterna, hablar de la satisfacción espiritual, Jesús le dijo unas palabras sorprendentes. Le dijo: ve y llama, ¿qué? A tu marido. Y ven acá. Y la mujer, en cierta manera, le dijo: pues no tengo marido. Y Jesús dijo: bien has dicho, con verdad, dice, no tengo marido, porque 5 maridos y con el que estás ahorita no es que. Cuando nosotros vamos a ser restaurados, a crecer espiritualmente, a ser usados por Dios, muchas de las veces las restauraciones no tienen eficacia en la vida personal de uno, por una razón, ¿verdad? Nunca le damos nuestra historia a nuestro Señor Jesucristo. En la historia, ¿verdad?, cuando tú dialogas y le das tu historia a nuestro Señor Jesucristo, todos venimos con una historia. Cada quien trae un trasfondo, ¿verdad? Pero de esa historia tú vas a echar mano de 3 principios muy importantes que van a ayudarte, o van a ayudar a una persona si tú dialogas, ¿verdad? Esta mujer, ¿verdad?, era una mujer que había tenido un pasado, ¿verdad?, de estar con un hombre, estar con otro. En el lugar donde ella vivía era un lugar muy conocido por la inmoralidad sexual y por la idolatría. Pero dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Amén. Como hoy en estos días, Jesús siempre, ¿verdad?, le es necesario pasar y visitar a cada uno de nosotros en donde nos encontremos. ¿Cuántos están conmigo en eso? Amén. Pero cuando se cuentan las historias, ¿verdad?, tienen, ¿verdad?, sus beneficios. Si tú esa historia la ves con los ojos de Dios o con los lentes de Dios, por decirlo así. Cuando tú cuentas una historia, ¿verdad?, hay 3 cosas muy importantes. Tú vas a exponer tu vida, la vas a sacar a la luz. Ese es un punto. Exponer tu historia arrastra la luz, ¿verdad?,
todos los lados oscuros que hayas vivido. No sé si me estoy explicando. Amén. Si hay lados oscuros o partes oscuras, capítulos oscuros en tu vida, cuando tú se los expones a Dios, esos capítulos oscuros salen a la luz y sucede algo, pierden poder. ¿Por qué? Porque cuando alguien no le da su historia a Jesucristo, esos lados oscuros son ataduras, son fortalezas, y te mantienen limitado en cuestión a las bendiciones de Dios y a conocer a Dios. ¿Está conmigo? Amén. Son ataduras repetitivas o ciclos repetitivos. Pero cuando alguien, ¿verdad?, conoce este principio y conoce esta solución, saca su historia y se le da a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tu historia, ¿verdad?, cuando sacas tu historia, es un arma poderosa, ¿verdad? Es una herramienta, ¿verdad?, que tú obtienes y le da un golpe a todas las tinieblas que vienes arrastrando en el pasado. No nada más por algo, le digo, ve y llama a tu marido. No, tiene un porqué. Y si tú te das cuenta, ¿verdad?, muchos no cuentan su historia. Y no que se la hables a todo el mundo, sino que se la des a Jesucristo. Amén. Tienen temor. Pero hoy te voy a mencionar algunos puntos, ¿verdad?, que te dan ventajas cuando tú eres claro y le das tu historia a Jesucristo. Amén. 2, cuando no nada más expones tu historia, sino que tú también, cuando expones tu historia, Dios te da el discernimiento para que tú la examines. Examines tu historia en base a su palabra. Tu historia la vas a ir examinando en base a la palabra de Dios. Paso a paso, todos los detalles empiezas a observarlos. Esto quiere decir que cuando tú le das tu historia al Señor, Él te va a poner a investigar tu historia ahora bajo la luz de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Entonces es como la palabra dice, que examinémonos. ¿Sí has escuchado esa palabra? No nomás es exponer, confiesa. De hecho, hasta para que alguien viniera a la salvación, dice que tenía que arrepentirse y que confesar que tenía que exponer sus pecados delante de Dios. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo no sabía la vida de su mujer? Lo sabía, pues ahí está escrito. Entonces, ¿para qué le hizo preguntas? Porque quería que ella, ¿verdad?, expusiera ¿qué? Su historia. Sacarla a la luz. Cuando tú expones algo, ¿verdad?, que está en lo profundo de tu corazón, cuando tú lo hablas, pierde poder. ¿Cuántas personas no conozco? Es que no puedo con esto. Pero ¿sabes qué? Luchan con el efecto, pero no sacan su historia, no sacan la raíz que está produciendo eso. ¿Está conmigo? Amén. Y 3, expones tu historia, la examinas y después la corriges. Cambias de hábitos y de estilo de vida cuando tú le das tu historia a Jesucristo. Y yo, en los años que he platicado de la palabra de Dios con mucha gente, y mucha gente que ha sido restaurada, y yo la veo como Dios la usa, si yo puedo resumir cómo solucionaron sus palabras, es en una frase: le contaron su historia a Jesucristo. ¿Ok? Esta mujer, ¿verdad?, cuando dialogó con el maestro, dice, a ver, ve, llama a tu marido. En el mismo momento, ¿verdad?, le reveló la condición en la que vivía. En el presente. Pero cuando continuó dialogando con el maestro, le reveló su condición de ¿qué? Del pasado. Dice, ¿estás bien? Y 5 maridos has tenido, con el que ahorita estás, ¿qué? No es tu marido. Cuando nosotros revelamos nuestra condición del presente y continuamos dialogando con Dios a través de su palabra, Él nos va a hablar del pasado y nos va a dar detalles de ese pasado. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía una necesidad grande espiritual.
Ella no podía quitar esa necesidad que tenía. No por algo se habla del pozo, del agua y dame de beber. No, no. Esta mujer tenía una necesidad, ¿verdad?, que no era saciada humanamente. Tenía que ser saciada espiritualmente primero. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, ¿verdad?, cuando nosotros venimos a las plantas del Señor, se resume que muchos platican con Jesús y le dan su historia. Le cuentan todos los detalles. Así como cuando conoces a alguien y tienes confianza con esa persona. Entre más entras en esa confianza, más detalles hablas de tu vida. Amén. Pero quiero decirte algo muy importante. Jesús es confiable para que tú le des tu vida, le des tu historia. Y los principios que Él te da a través de su palabra son confiables, no fallan, son eficaces. Sus principios tienen como propósito, ¿qué crees? Darte vida, y vida ¿qué? En abundancia. Amén. Eterna, exactamente. Ahora, algo muy importante. ¿Qué es lo que sucede, verdad?, cuando tú das tu historia a Jesucristo? En tu historia, ¿qué vas a encontrar? Sí, porque muchas veces podemos vivir 5 o 10 años confundidos. No podemos salir del mismo problema, pero se resume en algo. No le hemos dicho toda nuestra historia a nuestro Señor. ¿Cuántos saben eso? Pero cuando tú le das tu historia a Jesucristo, en tu historia está la raíz de tus problemas. En tu historia. Muchas veces oramos, Señor, revélame, y eso es verdad. Pero revélame ¿qué? Revélame mi historia. No la que yo creo que es, sino la que es. ¿Me estoy explicando? Porque yo puedo pensar que esta es mi historia. Pero cuando estoy a la luz de la palabra en realidad me va a llevar a la historia real. ¿Eso qué crees que pasa? Te lleva a la raíz de los problemas. Tú llegas con los efectos de esos problemas, pero cuando tú le cuentas tu historia a Jesús, te lleva a la raíz de los problemas. En tu historia sucede otra cosa muy importante. En tu historia puedes encontrar tus hábitos, los correctos y los incorrectos. Tu historia te va a mostrar tus hábitos. Imagínate que pones a escribir de tu historia lo que hacías, tu conducta. ¿Qué hábitos, verdad?, te metieron en problemas y qué hábitos te ayudaron cuando tú le das tu historia a Jesús. La mujer samaritana sus problemas tenían una raíz. Esa raíz, ¿verdad?, que estaba en su vida, le causó hábitos, y hábitos no correctos. En tu historia tú vas a encontrar tus hábitos. Cuando tú le estás dando tu historia a Jesucristo y tú estás en oración, otra cosa muy importante, a través de tu historia Dios te va a mostrar tus debilidades. Donde tus debilidades se transformaron en tentaciones. ¿Sí me estoy explicando? Amén. A esta mujer le mostró sus debilidades. Le mostró la raíz de sus problemas, que ella tenía que ser, ¿qué? Tenía que ser saciada espiritualmente. Le mostró sus hábitos. Y también, ¿verdad?, le mostró ahora sus debilidades. En tu historia vas a encontrar tus debilidades. ¿Qué más encontramos en la historia de esta mujer? Cuando se le da la historia a Jesucristo. Cuando tú le das tu historia a Jesucristo, también en tu historia vas a encontrar los fracasos. Esta mujer tuvo fracasos. Si bien has dicho que no tengo marido, porque con el que estás no es tu marido, y has tenido, ¿qué? 5 maridos.
Entonces, en la historia encontramos los fracasos. Y en cada fracaso, nosotros tenemos que aprender de ellos. Porque dentro de cada fracaso, cuando tú los ves con los lentes de Dios, tú vas a ir obteniendo sabiduría. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Qué más encontramos en la historia de esta mujer? En tu historia también vas a ver tus creencias. ¿Qué tipo de creencias tenía? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no creciste? ¿Por qué no fuiste restaurado? ¿Por qué las cosas salieron mal? ¿En qué creías? Porque ya cuando vienes a Jesucristo, tu creencia cambia. Dice que al que cree todo le es posible. Al que cree en Jesucristo. ¿Qué tipo de creencias hay? ¿En dónde descansaron tus confianzas? ¿Está conmigo? Amén. Entonces, darle tu historia a Jesucristo te va a traer muchas ventajas. Cuando tú le das tu historia a Jesucristo, otra cosa muy importante, vas a tener revelado dónde había secretos oscuros que te mantenían atado. ¿Cuándo está conmigo? Amén. ¿Qué secretos tomaban autoridad sobre tu vida y te mantenían en temor? ¿Qué secretos te estaban limitando? Si hay historias muy fuertes, personas que desde pequeñas sufrieron abusos psicológicos, verbales, sexuales, de todo. Muchos, vamos a decirlo así, fueron explotados. Pero está en la historia. Alabamos al Señor. Amén. Cuando tú estudias tu historia, cuando estuvo dialogando el maestro con esta mujer, también su historia le mostró el nivel de conocimiento que esta mujer tenía. Oh, me parece que tú eres profeta. ¿Sí o no? Cuando venimos a Jesucristo, nuestra misma historia nos va a enseñar qué nivel tenemos de conocimiento, tanto allá afuera en el mundo como en Dios. Posiblemente en Dios no tenemos nada, porque por eso llegamos mal. Pero eso es lo que hace cuando le damos nuestra historia a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Qué nivel de conocimiento, de sabiduría, qué decisiones te llevaron, verdad, a problemas, y qué decisiones te dieron, entre comillas, éxitos? Cuando tú le estás dando tu historia, esta mujer cuando le estaba dando su historia, y cuando le damos nuestra historia, en nuestra historia encontramos, ¿verdad?, el grado de dolor o el nivel de dolor que hay en nuestra vida. ¿En qué partes de nuestra alma, de nuestras emociones hay dolencias? ¿Cuántos están conmigo? Amén. La historia nos muestra el dolor como las alegrías. ¿Qué dolor no se ha podido superar y qué dolores se superaron quizás? Cuando esta mujer tuvo un encuentro con el Mesías, fue el encuentro más extraordinario que pudo tener. Y Jesucristo empezó por lo más importante, ¿verdad? Dame tu historia. Alabamos al Señor. Amén. Porque la historia va a hablar. Empieza a escribir tu historia. ¿Y qué es lo impresionante de la historia? Es que en tu historia tú vas a encontrar las soluciones. ¿Sabía usted eso? ¿Dónde cree que echa mano un consejero cuando está frente a ti, que conoce la palabra de Dios? Ora,
El consejero se capacita, lee la palabra de Dios, estudia a lo mejor estrategias de interpretación. Pero ¿sabes cuál es la herramienta más poderosa que puede tener un consejero así como nuestro Señor Jesucristo? Tu historia. Imagínense que todos llegamos y empecemos a predicar nuestra historia. Es más, que tú te pusieras allá atrás y te pusieras a escribir en base, si yo te estoy dando mi historia, tú echarías mano de estos principios. Si empiezo desde mi niñez a contarte mi historia, tú vas a empezar a ver dónde hay una raíz de un problema. ¿Sí está conmigo? Amén. Te empiezo a contar mi historia, tú vas a empezar a escribir cuáles fueron mis hábitos. Empiezas a escuchar más mi historia y empiezas a ver cuáles fueron mis debilidades. Y sigo continuando con mi historia y tú vas a ver cuántos fracasos tuve. Si fueron pocos o fueron muchos. ¿Y por qué? Empiezo a contar mi historia y tú te vas a dar cuenta, bueno, en cada problema en qué confié, en qué creí. ¿Sí estamos? Amén. Y cuando yo estoy contando mi historia, por decirlo así, te digo, pero ¿sabes qué? Esto no lo he dicho a nadie. Y lo hablo, y tú apuntas ahí, este es un secreto que tenía. Y ahí tú empiezas a ver qué atadura estaba. ¿Está conmigo? Sí, amén. Y después te digo, mira, tampoco esto se lo conté a nadie. O esto lo conté y no me lo creyó mi papá, mi mamá, y mejor lo oculté y siempre fue un secreto porque para mí fue vergonzoso. Y te empiezo a seguir contando mi historia y dices, bueno, le faltó conocimiento en esta área de su vida, en esta, le faltó en la académica, aquí casi no se preparó, le faltó conocimiento en el área personal, en el área física, le faltó conocimiento en el área de lo que era un matrimonio. Le faltó conocimiento de lo que era la administración. ¿Cuándo están conmigo? Amén. Le faltó conocimiento cómo conducirse a los demás. Le faltó conocimiento de liderazgo. Pero aquí tuvo mucho conocimiento, era muy conocedor de la naturaleza. Aquí tenía mucho, aquí era muy conocedor de la tecnología. Y sigo contando mi historia. A los 14 años, a los 13 años fue cuando sufrió más dolor en su historia. Y tú mismo, cuando conoces principios de consejería, tú mismo, aunque el que te está dando su historia no se da cuenta, tú ya estás buscando las soluciones y ya las tienes. Porque en tu historia están las soluciones. Cuando los ves con los lentes de ¿qué? Sí, porque si los ves con los tuyos o con lo que dice la demás gente, ¿qué crees? Tu misma historia te va a destruir. Sí, porque si fuera se trataba de historia, hay gente que está cuenta y cuenta su historia, pero ¿para qué? Para estarse destruyendo. ¿Alabamos al Señor? Amén. Entonces vamos a decirlo así. Tenemos que contarle nuestra historia a Jesús. Imagínate que tú agarras y quieres contar una historia. A tu mejor amigo le cuentas una historia extraordinaria. Pero esta va a ser a nuestro Padre Celestial. Alabamos al Señor. Amén. Ahora, la pregunta, bueno, ¿por qué se la tengo que contar? Si Dios sabe todo. Hoy prediqué 3 mensajes hace rato. En uno hablaba de la predestinación. Que la predestinación es el deseo original de Dios para nosotros. No que viviéramos mal, con muchas dolencias, no. Ahora si vivimos, la ventaja es que ya llegamos a las plantas de Jesús y Él va a hacer algo por nosotros, amén. Amén. Y hablaba que Él desde que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió.
Es más, como a Jeremías se le dijo, desde antes de que fuera formado el vientre de tu madre, yo te llamé por profeta. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, como dice el Salmo 139, Él antes de que naciéramos, ¿verdad? Ya Él sabía todo. Él sabe todo antes de que hablemos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Todo pensamiento antes de que se vuelva una estructura en nuestra mente, Él ya la conoce. ¿Alabamos al Señor? Amén. Entonces la pregunta, ¿por qué se le iba a contar esta historia a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué le dijo a esta mujer, ve, llama a tu marido? Y de pocas palabras, ¿sabes qué? Quiero saber en qué condiciones vives. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos nuestra historia a Jesús, no nada más estamos demostrando, ¿verdad?, que ya queremos tener un diálogo con Él, queremos tener intimidad con Él, que confiamos en Él. Sino, ¿sabes qué extraordinario hay? Que con lo que hablamos, dice que en el poder de la boca está la vida y ¿qué? Y de acuerdo a lo que hablemos y lo que confesemos, nosotros vamos a ir creciendo, vamos a irnos restaurando. ¿Alabamos al Señor? Por eso cuando hay una historia, a lo mejor fue una historia que siempre hubo mala administración, ¿verdad?, en su cuerpo, llega con problemas de salud. Quizás fue una mala administración en sus finanzas, llega problemas con el dinero. Quizás no conoció, ¿verdad?, cómo relacionarse con la gente, cómo ser social, tiene problemas con mucha gente. Entonces echamos mano de la historia. Y a nuestra historia, ¿verdad?, le empezamos a aplicar los principios de la palabra de Dios y a corregir nuestras áreas emocionales, aún las físicas, porque ¿sabía usted que en la promesa de Dios está la sanidad física? En nuestra historia nos vamos a dar cuenta dónde en realidad usamos estructuras o paradigmas mentales incorrectos. ¿Y qué es lo que cree que hacemos? Cuando le damos nuestra historia a Jesucristo, Él nos va a decir, no, esto lo vas a cambiar. Ahora va a haber raíces en ti de fe. Amén. Ahora va a haber hábitos que vas a cambiar en tu vida de acuerdo al modelo que yo dejé. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, cada que te enfrentes a retos y desafíos y puedas experimentar fracasos, ahora de cada fracaso vas a sacar sabiduría. Ahora si hay historia, tu historia que sigue continuando, pero está conmigo, dice Jesús, dice, ahora ese dolor te va a servir para crecer, no para destruirte. Porque ¿cuántos sabemos que nosotros no podemos crecer si no hay dolor en nuestra vida? Como dice Hebreos. Amén. Entonces ahora nuestra historia, ¿verdad?, va a ser un armamento donde vamos a obtener sabiduría, cómo restaurarnos y cómo ayudar a otros a que se restauren. Pero ¿qué sucede? Cuéntale tu historia a Jesús. ¿Se la has contado? ¿Toda tu historia? Es más, un problema que yo tenía tan grande emocionalmente, siempre era atacado emocionalmente, me atormentaba eso. Yo ya estudiaba la palabra, ya hasta predicaba, y en realidad me puse a orar porque yo ya no quería ese problema en mis emociones ni en mi mente. Es más, hasta en pesadillas venían. Y dediqué un año de oración por ese problema. En ese año estuve en ayuno cada semana, no diario, pero sí cada semana. Y una vez en la madrugada, estando en oración, el Espíritu de Dios habló a mi corazón. ¿Y sabe cuál fue la solución de eso? Cuando yo tenía entre 4 y 6 años aproximadamente, me mostró un pedazo de la historia que yo ya no me acordaba. ¿Qué es lo que sucedió? Yo nomás perdoné a estas personas que me afectaron, unas mujeres, unas jovencillas. Las bendije, le digo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo las bendigo. ¿Qué cree? Ese dolor y esa atadura desapareció de mi ser. ¿Me estoy explicando?
¿Qué es lo que reveló el Señor? Nada más. Me reveló, vamos a decirlo así, un capítulo de la película nada más. Tú eres el protagonista de tu historia. Tú eres el que la estás viviendo. A lo mejor otro la está observando. Pero el más importante que la observe y que se la cuentes es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esta mujer, después de que tuvo un encuentro con el Señor, dice que después fue a predicar a donde ella vivía, que había tenido un encuentro con el Mesías. Esta mujer sorprendentemente empezó a evangelizar, empezó a ser usada por Dios. Y todo el que Dios te use o Dios use mi vida es en algo, en que yo lleve mi historia a Jesucristo. Ese es el paso más importante cuando venimos a Jesús, porque Jesús quiere moldear tu vida, pulirte, porque tú eres su especial tesoro. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Entonces, ¿verdad? En conclusión, ¿quieres encontrar soluciones? Búscalas en tu historia, bajo la luz de la palabra de Dios. Y no va a haber atadura que te detenga. Es más, te voy a decir algo. Cuando tú arrastras y expones tu historia a la luz de la presencia de Jesucristo, cuando tú arrastras tu historia a la luz de Jesucristo, ¿qué crees que va a pasar? Ya no va a haber excusas para decir vivo derrotado. Dale un aplauso al Señor, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. No sé cuánto le quieres decir a Jesús: yo te quiero dar mi historia, yo te la voy a contar toda. La historia es sorprendente. ¿Sabías tú que yo me gusta estudiar las biografías de la gente? Aprendo mucho y mucha sabiduría. Es más, las historias de la vida personal de uno son tan importantes que, es más, nuestro Señor Jesucristo dejó su historia de su ministerio en los 4 evangelios. Dejó la Biblia, la historia, ¿verdad? En la Biblia, nuestro Dios, de cómo Dios ama a su pueblo y no lo ha dejado.